Shalom, la paz con ustedes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar un poco sobre un encuentro que hubo entre el pueblo evangélico y el presidente de Argentina, Javier Milei. A principios de este mes, el mes de julio de 2025, el presidente Javier Milei fue a la inauguración de un templo evangélico pentecostal que hubo en una provincia del norte de Argentina que se llama Chaco, y el pastor de esta iglesia se llama Jorge Ledesma y estuvo invitado el pastor Guillermo Maldonado. Es la iglesia evangélica más grande de Argentina, con una capacidad para 20.000 personas, y vamos a hablar un poco sobre este encuentro, pasajes de la Biblia que se leyeron, que se adulteraron, que se manosearon y que se usaron con un fin político incorrecto. Me gustaría decir primero que a pesar de que, estamos hablando de todo lo mal que se puede usar la Biblia en este caso, ¿no? Con un fin político, y personas que no entienden cuando leen la Biblia porque la leen con mente mundana, sin embargo, puede llegar a haber en estas iglesias salvos, porque esta iglesia, por ejemplo, que se llama Portal del Cielo, es una iglesia que cuando uno ve un poco de ella y lee un poco y se informa, es una iglesia que cae perfectamente en la descripción de Apocalipsis 2 de la iglesia donde estaba la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a ir a Apocalipsis 2 y vamos a leer en el versículo 12 el mensaje a Pérgamo. Vamos a leer del versículo 12 al 15, donde dice: el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam es la doctrina que impera hoy, lamentablemente, como hace 2000 años atrás, en la iglesia de Pérgamo. Es la doctrina de las riquezas, la doctrina donde uno va al templo, a la iglesia, y el pastor te habla de sembrar para obtener bendición, del diezmo como condición absoluta de que formes parte de la iglesia, de que bendición económica es sinónimo de que Dios te bendijo y que te está prosperando, y que pobreza es sinónimo de que Dios te olvidó, de que no sos salvo. Bueno, esa es la doctrina de Balaam, la doctrina de la adoración a Mamón, de la adoración a las riquezas, que por supuesto puede ser abierta y hasta chabacana, ordinaria, como puede ser, por ejemplo, una prédica de Guillermo Maldonado o de este pastor, Jorge Ledesma, que lo vi en alguna de sus prédicas y
tampoco es muy sutil, o puedes estar revestido de un poco más de sutileza de parte del pastor. Pero en definitiva es siempre eso, la adoración a Mamón, la adoración a las riquezas, unir bendición económica, prosperidad, con la idea de que Dios está en tu vida, que Dios está en tu casa, que Dios está proporcionándote todo lo que te hace falta. Cuando sabemos que en la Biblia dice exactamente lo contrario. Nunca la riqueza material es sinónimo de bendición de Jesús. Por supuesto que en el Antiguo Testamento Dios muchas veces proveía materialmente, simbolizaba su presencia en la vida de las personas a través de las riquezas que daba. Pero ya en el Nuevo Pacto, eso siempre tiene que ser visto de una forma espiritual. Y contrariamente, entonces, estos pastores que acompañaban al presidente Milei, unen riqueza material a bendición de Jesús, ¿no? En la vida de las personas. Como que el que es buen cristiano va a sembrar y va a cosechar, financieramente hablando. Por ejemplo, este pastor Jorge Ledesma hablaba, porque salió en todos los medios, ¿no?, de comunicación aquí en Argentina. Durante todo este mes de julio se ha venido hablando de esto. Por ejemplo, él hablaba de un milagro que había ocurrido en su iglesia en los comienzos, donde él tenía 95.000 pesos argentinos en una caja de seguridad de un banco, y que por medio de un milagro esos pesos se convirtieron en dólares. Entonces, ocurrió que comenzaron una investigación judicial por blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, y el pastor se desdijo y dijo que que él se había equivocado, que en vez de que no había 95.000 pesos que se convirtieron a 100.000 dólares, porque hablaba de 95.000 y que había retirado 5.000, eran 100.000 pesos, 100.000 dólares, sino que eran 95 billetes de 100 y que eran 9.500 dólares en realidad. Porque, vio que se le venía encima una investigación sobre el blanqueo de capitales. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque me parece muy importante que en la medida de lo posible todos seamos capaces, los que hemos renacido en Jesús, de hablar sobre esto, hablar con el prójimo que Dios nos ponga en el camino, y explicar que eso no es una enseñanza bíblica. Y me gustaría tomar pasajes del discurso que dio el presidente de Argentina en esta iglesia y ver cómo una persona que no es renacida puede tomar pasajes de la Biblia y interpretarlos de la manera que se le ocurra. Y es peligrosísimo. Eso es muy peligroso, más en estos tiempos finales, y ver cómo aquí en Argentina, yo realmente lo creo, ya
las tinieblas han caído, porque detrás de todo este discurso, que ya les vamos a poner pasajes, hay mucho odio. Detrás de todo este discurso de aparente, no sé si llamarlo bondad, porque en ningún momento demuestra bondad el presidente Milei en sus discursos, pero detrás de toda esta fachada bíblica se esconde Satanás, se esconde realmente el mal. Vamos a empezar con el primer video. Lo vamos a poner. Es en el Evangelio de San Lucas, voy a leer la cita, digamos, capítulo 4, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo está frente a las 3 tentaciones que le propone el maligno, y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado, y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Bueno, en este video, Javier Milei hace referencia al pasaje de Lucas 4, donde Jesús es tentado por Satanás. Donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Bueno, de una manera absolutamente increíble, un delirio, Javier Milei da vuelta y dice que lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús eran los estados, y que los estados, como Jesús no los quiso aceptar, rechazó la tentación de Satanás, porque bueno, los estados son maléficos, son satánicos, cuando en realidad Jesús le está respondiendo a Satanás con la misma palabra, porque cuando Jesús dice no solo de pan vive el hombre, Jesús, sino de toda palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, Jesús está citando el Antiguo Testamento, está citando Deuteronomio 8, que vamos a ir a Deuteronomio 8, que es cuando Jehová ya ha sacado al pueblo israelita de Egipto, están caminando por el desierto, están por entrar a la tierra prometida. Jehová viene bendiciéndolos y dándoles todo lo que necesitan en el desierto. Y entonces ahora Jehová les está diciendo: ojo, ahora que están por prosperar, que están por llegar a la tierra prometida, no se olviden de mí. No piensen que todo fue por su esfuerzo. Siempre tengan presente que toda bendición viene de Dios.
vamos a leer un poco aquí, donde dice Deuteronomio 8. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Jesús lo que le está diciendo a Satanás es eso, es la fe está puesta en Dios, me vaya bien, me vaya mal, y si me va bien, más aún tiene que estar puesta la fe en Dios, y recordar siempre que la bendición y la prosperidad, justamente, ya que estamos hablando de esta iglesia con doctrina de Balaam nicolaíta, nunca es por mi esfuerzo y no representa, a mí no me pueden tentar esas cosas. A un verdadero cristiano nunca lo van a tentar las riquezas. No, nunca. Estoy hablando de un cristiano verdadero, un cristiano maduro, un cristiano bíblico, un cristiano verdaderamente renacido. Nunca lo van a tentar las riquezas. Porque aparte Jesús mismo lo dice en otra parte del Evangelio, le dice a Poncio Pilatos que su reino no es de este mundo. Es decir, su reino, es verdad que Dios le entregó este reino, la tierra, al príncipe de este mundo, a Satanás. Todas las riquezas de este mundo le corresponden. Es verdad que Satanás es dueño, si no, no viviríamos en un sistema como el que vivimos. El sistema que siempre lo hablamos en nuestros videos en este canal, ¿no? Que estamos siendo gobernados por una élite satánica, masónica, y que busca, en definitiva, siempre acumular más y más de lo que tiene, y que están en la punta de una pirámide social que ni siquiera podemos saber bien quiénes son ese puñado de familias que gobiernan el mundo, y que por supuesto son familias satánicas. Satánico es como un adjetivo muy infantil, pero bueno, como que son familias que nunca van a buscar el bien de la humanidad, siempre van a buscar su propio bien, y esto lo logran corrompiendo gobiernos, corrompiendo gobernantes, llevando a países a la guerra, proponiendo políticas de reducción de población, bueno, de diferentes maneras que uno se va dando cuenta que claramente hay una potestad satánica que está gobernando la tierra. Entonces, como vemos, no tiene absolutamente nada que ver lo que el presidente Milei dijo o interpretó en Lucas 4 con lo que él dijo. Otro pasaje del mismo estilo es este que vamos a poner ahora. Habla sobre Génesis 26. La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeo-cristianos que hicieron grande a Occidente. En su moral retorcida,
que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad. Hay un pasaje en Génesis capítulo 26 que dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado, y se hizo rico y prosperó, tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder, tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas, y mucha servidumbre. Sin embargo, los filisteos lo envidiaban. En ese momento de las Sagradas Escrituras, los envidiosos proceden a destruir el trabajo de Abraham y de Isaac. Acá básicamente quiero mencionar algunas citas muy relevantes de algunos economistas notables como Thomas Sowell y como Jesús Huerta de Soto. Una de las cosas maravillosas que señala Thomas Sowell en algún momento es, hablando de la justicia social, porque esto es importante, ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. Es decir, es la envidia, disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Como diría en algún momento Thomas Sowell también, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ir a Génesis 26. Aquí Milei está hablando sobre cómo las bendiciones que Jehová le otorgó a Isaac hablan sobre el amor que Dios le tenía. Entonces, a todas las personas que Dios ama, Dios las hace ricas. Y que eso provoca la ira de los pobres, que en este caso Milei insólitamente lo une a los filisteos. Los filisteos son los pobres de la tierra y Isaac representa al pueblo de Dios, al pueblo rico. Es decir, todo lo reduce infantilmente y satánicamente a esta división entre ricos y pobres y a este odio que él personalmente tiene contra el Estado. El Estado, es decir, ese estamento que, justamente, el Estado estatal, ¿no?, que se mantiene con los impuestos de las personas y que sirve para, que vuelva en obras de todo tipo. Colegios públicos, hospitales, carreteras, rutas, en fin. Y que si no es estatal, siempre alguien se tiene que ocupar de eso. Entonces, si no es estatal, por supuesto que va a pasar a manos privadas. Y él es capaz de dar su vida por eso, este presidente que tenemos en Argentina. Él realmente es capaz de inmolarse por su idea, por su ideología. Y entonces todo lo une a eso. Entonces, ¿qué quiere decir en realidad el pasaje de Génesis 26? Cuando habla sobre, la prosperidad económica de Isaac. Vamos a leer un poco, porque creo que hace falta poner todo en contexto. No solo los versículos que leyó Milei. Dice: Isaac en Gerar.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Bueno, y sigue. Entonces, como les dije antes, creo, en el Antiguo Testamento muchas veces Dios simbolizaba la salvación de las personas con cosas materiales. Cosas materiales que en este caso, por ejemplo, son las riquezas de Isaac. Pueden también ser hijos, ¿no? La bendición a las familias, en el antiguo pacto Dios las simbolizaba con una gran prole, con muchos hijos, con mucha descendencia, porque eso también simbolizaba fuerza, por ejemplo. Bueno, en este caso, sí, Isaac es bendecido con riquezas, pero si uno lee todo el pasaje, y tal vez hasta tendríamos que seguir leyendo, pero bueno, por una cuestión de que tampoco vamos a leer todo el pasaje por tiempo, lo pueden leer ustedes. Isaac estaba intentando volver a Egipto porque había hambre, ¿no? En su tierra. Entonces, ¿qué significa volver a Egipto? Significa volver al mundo, volver al pecado, volver de donde Dios ya te sacó. Entonces, Dios está bendiciendo a Isaac, que de paso este es un pasaje muy parecido a lo que pasó con Abraham, su padre, con el padre de Isaac, ¿no? Unos capítulos antes, en el capítulo 20 de Génesis. Y entonces es eso, Dios está declarando a través de sus bendiciones que Isaac es hijo de Dios, que Isaac continúa con la promesa, que Isaac no ha sido abandonado, que los filisteos simbolizan el mundo, están varias cosas, ¿no? Pueden simbolizar el mundo, es decir, los mundanos, que como dice Jesús en el Nuevo Pacto, por mi causa los aborrecerán.
Entonces puede simbolizar eso, que Isaac era aborrecido por los filisteos, que los pozos, porque ya comienza a hablar, ¿no? en el versículo 15 del capítulo 26, comienza a hablar de unos pozos de agua que en esa época eran muy importantes, porque sin pozos de agua no había vida, no había forma de regar los sembradíos. Entonces los filisteos taparon esos pozos. Y bueno, nosotros ya sabemos en el nuevo pacto que el agua viva significa Jesús, significa la palabra. Entonces, en sí, si tenemos que sintetizar el capítulo 26, yo creo que podríamos decir que Isaac está simbolizando todo renacido, que Dios siempre lo va a guardar, siempre lo va a bendecir, no necesariamente con cosas materiales, sino con su presencia en su vida, en la vida del creyente, en la vida del renacido, y que, como dice Jesús en el nuevo pacto, va a haber filisteos que te van a atacar, que los filisteos pueden ser mundanos, puede ser el mismo Satanás que te está atacando de diversas formas posibles, con pensamientos, con obstáculos, y puede ser tu mismo corazón, porque el mismo corazón de uno mismo es un filisteo que uno tiene que todos los días aplacar. Todos los días uno tiene que justamente todo lo contrario a lo que dicen estas iglesias de la prosperidad, ir matando esa carne, ir subyugándola, poniéndola al servicio del espíritu. Entonces, no tiene nada que ver nuevamente con esa interpretación que hizo Milei sobre sobre política. Finalmente, política siempre atacando el Estado, siempre atacando a la izquierda, que en realidad, si uno se pone a ver en estos últimos tiempos, porque nosotros creemos firmemente que estamos en los últimos tiempos, el gobierno del anticristo, el gran gobierno mundial del anticristo, oh sorpresa, no va a llegar por la izquierda. No está habiendo gobiernos de izquierda con poder mundial. No, el gobierno del anticristo va a llegar de la mano de gobiernos de derecha, de extrema derecha, como es el caso de Argentina, como es el caso de Estados Unidos, y como va a ser el caso a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros, yo me incluyo, ¿no?, en el pueblo evangélico, aunque creo que hay que evitar las religiones, porque de eso también habla el sistema nicolaíta, aunque no lo quiero hacer tan extenso este video, pero el sistema nicolaíta habla de ese sistema religioso piramidal en el que un pastor, como es este caso de esta iglesia donde fue Milei, desparrama ideas incorrectas, ideas que lamentablemente solo las podría llegar a aceptar un cristiano muy inmaduro espiritualmente, y que en definitiva son ideas carnales, porque el materialismo, el placer, que no estoy diciendo que uno tenga que sufrir en la vida, pero buscar ese materialismo
bueno, solo o un cristiano no verdadero o un cristiano muy inmaduro podría llegar a creerlo. Y para terminar, me gustaría hablar muy rápidamente sobre Agustín Laje, que es, bueno, el intelectual con mayúsculas del pueblo evangélico, que en estos días estuvo, bueno, él forma parte, ¿no?, del gobierno de Javier Milei y de su vicepresidenta Victoria Villarruel, a la cual le vamos a dedicar otro video porque es muy importante en estos últimos tiempos el lugar que va a tener en el gobierno mundial. Y este intelectual, ¿no?, de los evangélicos, del mundo evangélico, que también forma parte del mundo católico, porque es formado, por ejemplo, en la universidad, fue formado, creo por lo que leí de su biografía, en la Universidad de Navarra, que es un think tank, un tanque de pensamiento del Opus Dei, que, bueno, da para todo un video hablar de eso. Es alguien que no entiende la Biblia, pero para nada no entiende la Biblia. Es lo más benigno que podemos decir de Agustín Laje. Y realmente el cristiano que lo tenga como intelectual de referencia a este hombre, bueno, realmente está, bueno, deja mucho que desear porque para empezar no entiende la Biblia. Y creo que no deberíamos ya darnos cuenta que no porque alguien hable en contra del movimiento LGBT, que esté a favor o en contra de los inmigrantes, que esté en contra del aborto, es decir, que cumpla con todos los requisitos, ¿no?, de la derecha, de Donald Trump, del movimiento conservador mundial, anti-inmigrantes, como les digo, anti-woke. Bueno, ya con eso simplemente como que nos llena intelectualmente y decir, bueno, sí, es un referente. No, porque en estos tiempos, en estos últimos, eso podría haber sido hace 40 años. Pero en estos últimos tiempos ya hay que ir más allá y darse cuenta que son justamente estos personajes los que van a ser utilizados para, bueno, para llevar a cabo el plan del último gobierno mundial. Es lo que más tenemos que estar nosotros despiertos, cómo todo eso se va gestando. Y en este caso, bueno, Agustín Laje estaba intentando, en una entrevista en la televisión, estaba intentando defender a Milei, como vamos a ver en este video. Dañar la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Uh-huh. Ahora, Milei es una persona de bien. Sí, es una persona de bien. Una persona de bien se enfrenta con todo el mundo, lo insulta, lo destrata de la manera que destrata. Mirá, hay un pasaje bíblico en el que Jesús se indigna y destrata a aquellos que hacían del templo de su padre un mercado. Hay otros que le llama víboras a sus adversarios. Incluso Pedro le corta, por ejemplo, la oreja a uno de los captores. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que incluso en lo que la civilización occidental reconoce, o parte de la civilización occidental reconoce como el Hijo de Dios, uno puede ver formas, digamos así, violentas, pero formas violentas contra el mal. Es decir, no está mal, a mi juicio, si después de 20 años has estado siendo azotado, destratado. Bueno, Agustín Laje da
tres ejemplos que realmente son los ejemplos que no habría que dar realmente cuando el periodista le pregunta por qué Javier Milei es tan grosero insultando a todo aquel que no piensa como él, a todo aquel que que está en la vereda del frente ideológicamente, como diciendo no está al nivel de un presidente. Lo cual, bueno, yo no tengo nada que ver con ese periodista, realmente no veo sus programas, pero bueno, en esto tiene razón. Y Agustín Laje le contesta primero con ese pasaje en el cual Jesús le dice a los fariseos que son una raza de víboras. Porque, son hipócritas, porque cometen los peores pecados, pero después cumplen con la ley, ¿no? Les dice raza de víboras, sí. Yo creo que se está refiriendo al pasaje en Mateo 23, donde dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Bueno, y unos 10 versículos después, les dice: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno?». Bueno, lo pueden leer ustedes después en Mateo 23. Por una cuestión de tiempo no voy a leer todo. Pero bueno, les está diciendo que son hipócritas, que son las personas con las cuales Javier Milei se junta. Exactamente las personas con las cuales Javier Milei adora estar en su corazón. Que son la Chabad Lubavitch, que son los sionistas, que son aquellos que realmente cumplen con la ley, cumplen con el Shabbat, por ejemplo, se ponen una kipá y después cometen las peores injusticias, las peores atrocidades. Como puede ser, por ejemplo, en este momento estamos viendo todo lo que pasa, el genocidio en Gaza, como puede ser atentados de falsa bandera, las peores atrocidades. Y justamente los ejemplos que da Agustín Laje son exactamente lo contrario. Es una cosa realmente llamativa. Después, cuando está hablando de los mercaderes, bueno, aquel pasaje que todos conocemos, que Jesús echa a los mercaderes que están en el templo vendiendo, ¿no? Palominos, vendiendo, básicamente, haciendo negocio con la fe, que es exactamente lo que está haciendo el pastor de la iglesia a la que él fue a inaugurar. Es exactamente eso, la doctrina de Balaam, la doctrina de todos aquellos pastores que mercadean la fe. Y por último, está hablando del huerto de Getsemaní, donde Jesús está orando, están los apóstoles y vienen los soldados de los fariseos a apresarlo a Jesús. Y Pedro saca un cuchillo y le corta la oreja a Malco, se llama. Y bueno, Jesús le dice que guarde el cuchillo, que
que no es por ese lado, no es por la violencia, que él tenía que cumplir con la ley. Él, si él quisiera, podría llamar, pedirle a su padre que mande legiones de ángeles, pero que no lo iba a hacer. Entonces, justamente, no es por, maltratándolo al guardia. Entonces, es como que es lo contrario de lo que dice la Biblia. Me gustaría entonces terminar el video diciéndoles que tengamos mucho cuidado con las interpretaciones bíblicas, y bueno, son los últimos tiempos. Yo creo que las tinieblas están cayendo, porque es algo increíble de creer que aquí en Argentina, por ejemplo, tiene tanto apoyo del pueblo evangélico Javier Milei, y que solo puede esto deberse en gran medida a la ignorancia, realmente, porque muchos van a la iglesia pero no son salvos, no comprenden la palabra y realmente la toman solamente como una estructura nicolaíta de organización de vida, de bueno, me viene bien, me da una estructura a la vida, me la organiza, me la sana, me la sanea, me da una vida mucho más sin vicios, pero bueno, es todo estructural, es todo por afuera. No es un encuentro uno a uno con Jesús. Y bueno, y también, como les dije hace un tiempo ya, que había grabado un video que se llama Milei, el anticristo argentino, yo creo que sí, que las tinieblas han caído en Argentina, están cayendo en el mundo, pero en Argentina, que es donde vivo, puedo decir realmente que han caído, porque además el odio de las personas se está disfrazando de bien, cuando en realidad es odio, es odio al prójimo. Y bueno, estar atentos a todo esto. Así que espero que les haya servido este video, espero que estén en Shalom y me despido hasta el próximo video.